Buenas noches. Agradecemos la asistencia del público que esta noche nos acompaña al lanzamiento de la quinta convocatoria de Reto Excelencia, programa del Estado peruano de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, Servir, mediante el cual más de 130 servidores públicos han logrado financiar sus estudios de posgrados en las mejores universidades del mundo. Saludamos también a quienes nos acompañan a través de la transmisión en vivo de nuestras redes sociales, Portal Institucional y canal Servir TV. Es para nosotros de especial importancia que servidores públicos de la mayoría de departamentos del país se encuentren conectados en nuestra transmisión. En la mesa nos acompañan el señor Juan Carlos Cortés Carcelet, presidente ejecutivo de Servir, y Cristian León Vilela, gerente de Desarrollo de Capacidades y Rendimiento del Servicio Civil de Servir. A continuación, invitamos al señor Juan Carlos Cortés para que nos brinde unas palabras de bienvenida. Muy buenas noches a todas y todos. Gracias por estar acá. Gracias a quienes nos están viendo desde otros lados. Y la idea simplemente es darles la bienvenida y decirles la importancia que tiene para nosotros este programa. Desde que se inició, digamos, y que iniciamos con pocos personas que pudieron salir del país, hemos ido creciendo de una manera importante, y sobre todo lo más interesante, como vamos a escucharlo ahora, es las personas. ¿Cuál es la experiencia de las personas que han logrado salir? ¿Cuál es la experiencia de aprendizaje en todos los sentidos, tanto a través de los propios estudios como la propia vivencia que han tenido en los diferentes países? Además, es bien importante en lo que se refiere a las estadísticas, y es que el 90% de las personas que han retornado nuevamente trabajan para el Estado, que es la idea de este programa, ¿no? La idea de este programa es dirigido a servidores públicos, dirigido a personas que estamos tratando de aportar en el Estado, y esperando, digamos, que la experiencia que tienen al momento de ser aceptados en el crédito y luego regresar, seguir aportando en el país. Además de varias cosas que en realidad lo hemos estado haciendo, pero de manera todavía muy incipiente, de cómo esos conocimientos, ese aprendizaje, podemos también compartirlo a todos los demás. Entonces, el objetivo en este momento es presentarles el programa Reto Excelencia, luego el poder compartir con algunas personas que ya han regresado a trabajar al Estado o han regresado al país, y además el poder ver la posibilidad de que, digamos, la mayoría de personas presentes o que estén interesadas y que nos están viendo puedan acceder a Reto Excelencia. Están hoy en día, ya han sido beneficiados o han estado dentro del programa 132 personas, y en este momento la inversión que se ha hecho hasta este momento es de 16,5 millones de soles. Entonces, darles nuevamente la bienvenida. Creo que esto para nosotros es bien importante, ¿no? Nuestro objetivo finalmente es cómo podemos, con aprendizajes, con conocimientos, con mejorar nuestras competencias y sobre todo viviendo una experiencia que pueda ser única fuera del país, con los problemas y las cosas positivas y negativas que tiene vivir fuera del país, porque muchos de los que han salido nos dicen que extrañan algo la comida y algo la familia, pero por otro lado vivir, digamos, en ciertas ciudades como puede ser Londres, Frankfurt, varios en Barcelona, otros en Madrid, algunos en Santiago y otros en otros lados del mundo. Hay, digamos, varias personas que están en Australia, si no me equivoco, que son básicamente la cuarta convocatoria. Hace que esta
manera de poder aprender pueda ser única y que después puedan venir acá a realizar algo importante para el país. Entonces, simplemente con esto darles la bienvenida y vamos a los siguientes momentos que son importantes, sobre todo escuchar a aquellas personas que han ya pasado por esta experiencia. Gracias. Agradecemos las palabras del señor Juan Carlos Cortés. Continuaremos con la presentación de un video con los testimonios de 3 beneficiarios de Reto Excelencia, quienes actualmente se encuentran estudiando en el extranjero. Tenemos a Jorge Fernández, estudiante de la University of Kent de Reino Unido, Gabriela Cusimaita, estudiante de la Universidad Autónoma de Barcelona, y María Teresa Fortuny, de la University of Melbourne de Australia. Hola, soy María Teresa Fortuny de la SOTA. Estoy estudiando un máster en la Universidad de Melbourne. Es una maestría en gestión pública. La experiencia de estudiar un máster fuera ha sido bastante enriquecedora desde un punto de vista personal y también académico. He aprendido muchísimo gracias a vivir fuera de mi país y haber salido de mi zona de confort, de mi ambiente habitual. Me ha permitido enfrentarme a diferentes retos en lo personal y en lo académico, sino también me ha permitido conocer a personas de todas las partes del mundo. Es un ambiente bastante multicultural, estudias con personas de 5 continentes y te ayuda a desarrollar una mirada del mundo distinta. Espero que más peruanos tengan la oportunidad que yo he tenido y que este programa siga funcionando para el bienestar de todos nuestros ciudadanos y para que el Perú también pueda ser como ciudades como Melbourne, desarrolladas, pacíficas, seguras, donde todos conviven en paz. Gracias. Mi nombre es Jorge Fernández Dávila, he trabajado en el Ministerio de Energía y Minas y a la fecha me encuentro estudiando una maestría en Ciencias de la Computación en la Universidad de Kent, en Reino Unido. Para mí, estudiar esa maestría constituye concretar un objetivo largamente esperado. Desde la época en que me encontraba estudiando el pregrado en la universidad, siempre me hacía la pregunta si es que en algún momento se presentaría alguna oportunidad para poder viajar al extranjero, especializarme, concretamente estudiar una maestría en ciencias, y veo que ahora el objetivo se ha cumplido. Ahora yo los invito a que traten de postular y vean cuáles son las ventajas. Yo veo que todas son ventajas en realidad y que saquemos provecho ahora que hay este tipo de financiamiento que antes no había, ¿no? Este programa es un programa nuevo y bueno, cubre, como ya he mencionado, el 100% de los estudios y es la mejor de las condiciones para un trabajador público. Mi nombre es Gabriela Cusimaita. Antes trabajaba en la Autoridad Nacional de Servicio Civil y ahora me encuentro haciendo un máster en Política Social, Trabajo y Bienestar en la Universidad Autónoma de Barcelona. Este máster implica para mí una gran oportunidad de desarrollo profesional, ya que estoy aprendiendo muchísimas cosas, tanto teóricas como prácticas, gracias a los profesores, a nivel de exigencia de la universidad y a lo que estoy compartiendo con mis compañeros de clase. Quiero agradecer a Reto Excelencia por esa oportunidad, ya que siempre se han mostrado como una muy buena disposición para mis dudas o consultas o cualquier tema en que haya tenido un inconveniente. Muchas gracias. Reto Excelencia es el programa del Estado peruano que promueve la especialización de los servidores públicos con el fin de desarrollar sus capacidades, mejorar las capacidades de las entidades públicas y mejorar la calidad de los servicios públicos en favor de los ciudadanos. A continuación, Eloy Munibe nos comentará qué significó para él estudiar el Magíster en Corrupción y Estado de Derecho en la Universidad de Salamanca de España, con el financiamiento de Reto Excelencia. Actualmente se desempeña como asesor de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, CAN. Invitamos al señor Munibe a pasar al estrado. Recibámoslos con un fuerte aplauso. Muy buenas noches con todos. En primer lugar quiero agradecer la invitación de servir, agradecer al presidente ejecutivo Juan Carlos Cortés y a Cristian León Vilela, gerente de Desarrollo de Capacidades, por la oportunidad de
estar frente a ustedes para compartir un poco el testimonio de lo que representó en mi caso haber logrado acceder a este programa, ¿no? Yo lo voy a enfocar desde dos aspectos puntualmente, yo creo que eso les va a servir de ayuda a ustedes que están, me imagino, muchos con la idea de postular. En primer lugar, desde el ámbito profesional, ¿no? El ámbito profesional, bueno, nosotros, en mi caso, yo he sido servidor público y como servidor público, y actualmente también lo soy, tenemos un gran reto, ¿no? El gran reto de servidor público, obviamente por la cuestión de estar al servicio del ciudadano, pues uno tiene que ser bastante profesional y bastante competente en el campo que se desempeña, ¿no? Entonces, como el mismo programa se llama, ¿no? Tenemos el reto de la excelencia. Tenemos que cubrir precisamente ese aspecto, esa labor, con bastante profesionalismo y dar, al menos dar la cara y responder de manera adecuada a todas las necesidades del ciudadano. En el aspecto profesional es por eso que yo decidí estudiar una maestría. En realidad, la maestría que accedí por el programa Reto Excelencia es mi segunda maestría. Yo soy politólogo de formación, como ya lo habían anunciado, mi nombre es Eloy Munive, y yo tengo una maestría en políticas públicas. Pero dentro del campo enorme de lo que significan las políticas públicas, yo quise especializarme precisamente en uno de los problemas álgidos que lamentablemente pues acontecen en nuestro país, que es el tema de la corrupción, ¿no? Y no solamente en nuestro país, sino en muchos países latinoamericanos. Es por eso que yo busqué, me dediqué a buscar propuestas de capacitación y especialización en campo de corrupción, y en el mundo lamentablemente existen muy pocas, ¿no? Y una de estas es la Universidad de Salamanca, en la Facultad de Derecho, cuya denominación es Corrupción y Estado de Derecho. Cursé los estudios de maestría en la Universidad de Salamanca, por cierto, la universidad más antigua del mundo, que tiene como el título de universidad, y logré obtener el grado de maestro o máster en Corrupción y Estado de Derecho. A nivel personal, lo que les puedo comentar es precisamente que también es una aspiración, un sueño para muchos poder tener estudios de especialización y más que nada tal vez en el extranjero, porque obviamente tenemos grandes universidades alrededor del mundo que tienen tal vez una mayor capacitación o una mayor situación en relación a las universidades peruanas. Y hay campos de investigación y campos específicos que obviamente en otras universidades del mundo pues tenemos la oportunidad de nosotros acceder. Como comentario también al programa Reto, yo puedo decir que bueno, desde el primer día que yo decidí estudiar la maestría y me presenté ante los servidores públicos de Servir, pues encontré el apoyo y la asistencia para poder yo cumplir con todas las etapas que significa postular al programa, ¿no? Teniendo en cuenta otras experiencias de capacitación, teniendo otras experiencias de otras becas, bueno, el programa Reto Excelencia es un programa bastante flexible para uno poder obtener financiamiento para estudiar en una universidad en el extranjero. Ese es el lado positivo que yo le encontré, la asistencia, el apoyo, la constante comunicación. Y una vez que yo ya llegué a cursar los estudios en el extranjero, pues también se mantiene esa comunicación fluida, el apoyo constante, y bueno, eso realmente genera pues un excelente ambiente para que uno se pueda desarrollar y lograr los objetivos que uno tiene. Ya lo había comentado el presidente ejecutivo, es bastante difícil salir del país, salir de tu estado de confort, dejar prácticamente a la familia, dejarlo todo lo que tienes aquí, pero los retos son eso, ¿no? Los retos y las aspiraciones demandan sacrificios, y un sacrificio pues es ese, ¿no? Dejar tu estado de confort, tu ambiente, el que conoces, y irte a una realidad totalmente distinta, con procesos totalmente diferentes, pero siempre con la visión y la misión también de obtener pues una maestría y una especialización en el campo. Bueno, esa es la experiencia que yo quería trasladarles. Yo los animo a postular al programa, les deseo la mayor de las suertes y espero que logren su sueño así como yo pude concretarlo, ¿no? Gracias. Agradecemos las palabras del señor Munive. A continuación, se realizará la presentación del programa Reto Excelencia a cargo del señor Cristian León Vilela, gerente de Desarrollo de Capacidades y Rendimiento del Servicio Civil. Muy buenas noches. Y gracias, Eloy, por tus palabras. Pensar que hace un tiempo estabas también en una de las charlas y escucharte ahora después de haber retornado y que te reincorpores al Estado a seguir sirviendo, creo que es particularmente motivador, ¿no?
Bueno, nos corresponde ahora hacer la presentación. De hecho, la foto de Eloy está ahí. Ese es el día de la graduación, si mal no recuerdo, ¿no? Nos mandaron, además, tienen esta relación que va más allá de la lógica administrativa, que nos envían fotos y nos cuentan algunos momentos interesantes. Ese compartir también es interesante para el trabajo que realiza el programa Reto Excelencia. Financiamos maestrías y doctorados, o sea, posgrados, en las mejores universidades del mundo. Vamos a ver luego con detalle a qué nos referimos con las mejores universidades del mundo, pero la idea central es esa, maestrías y doctorados en las mejores universidades del mundo. Segundo, está dirigido a los servidores públicos del Estado peruano en cualquier modalidad de contratación y régimen, o sea, 728, 276, CAS, terceros, todos, ¿no? Vamos a ver luego cómo se ha presentado ya la dinámica de cada una de estas características del servicio. Tercero, promueve el retorno al servicio civil de sus beneficiarios a través de incentivos financieros. Vamos a ver cuáles son esos incentivos. Lo cierto es que a través de un conjunto de incentivos, principalmente financieros, buscamos que no solamente retornen al país, sino que además retornen a las entidades, al servicio público en concreto. Siguiente, por favor. ¿Puedes prestarme a mí el pasador? Yo me encargo. Algunos resultados rápidamente. Primero, como ya lo decía Juan Carlos Cortés, son 132 personas las que han accedido al 2016. Tenemos 16,6 millones invertidos para mejorar las capacidades. El 80% en las primeras 300 universidades del ranking. Este es un dato bien interesante. La historia es más o menos así. El 25%, o sea, tenemos posibilidad de financiar las 500 primeras universidades del ranking, en este caso el ranking QS, ¿no? De las 500, miren ustedes, las 100 primeras, o sea, uno de cada 4, o sea, 25% se han ido a las 100 primeras. De allí hay un 30% que se ha ido entre la 201 y la 300, y de allí, perdón, de la 101 a la 200, y de ahí de la 201 a la 300, tenemos un 25%. O sea, 8 de cada 10 se han ido a las 300 primeras del ranking. Y un 20% entre la 301 y la 500. ¿Cuál es la recomendación? Creo que cae madura, ¿no? Si vamos a dejar, decía Eloy, la zona de confort, vamos a salir, vamos a asumir el reto, tenemos que irnos a una de las mejores, ¿no? Todas son mejores, sin duda alguna, pero la voz es que ustedes apunten a las 100 primeras o a las 200 primeras. Ok, entonces, lo que aquí se está mostrando es que sí hay una banda ancha, digamos de 500, pero que las expectativas de los becarios de Reto Excelencia, los prestatarios de Reto Excelencia están concentradas en las 300 primeras. Luego, el 90% culminaron sus estudios, digamos, la mayoría. Tenemos algunos casos de personas que se han quedado en entidades. Tenemos una chica que aparece en la foto anterior que se quedó trabajando en el Banco Mundial, ¿no? Fue a hacer una práctica como parte del programa de estudios y finalmente la jaló el Banco Mundial, lo cual por supuesto es muy beneficioso y en ese caso vamos a ver qué ocurre con relación al préstamo. Pero hay un alto número, 9 de cada 10 retornan al país. Y además, el 55%, en este dato que está a noviembre del año pasado, el 55% de quienes retornaron incrementaron sus ingresos en los 12 primeros meses. Un dato importante entonces que hay un nivel de impacto a nivel de la empleabilidad también. Algunas estadísticas, miren ustedes, ya hablábamos del tema del 25% en las 100 primeras y además este dato crece el año 2016, donde casi el 30% concentra las 100 primeras. Este es el ranking, como verán, a nivel de las 500, el 80% se encuentra aquí, 8 de cada 10 en este grupo. ¿Cuáles son los destinos académicos? Bueno, hay un tema de idioma, ¿no? Y de hecho, esto jala un poco a España. 58 personas, o sea, el 44% se va a España, universidades españolas. Pero igual, entre lo que es el Reino Unido, por ejemplo, tenemos un 20%, un 10% a las universidades de Estados Unidos, y de ahí aparecen con un número tampoco, digamos, nada reducido, digamos, Australia como destino, que tiene un conjunto de universidades muy bien ubicadas en los rankings internacionales, Chile con 10 personas, Argentina, Holanda, Colombia, Francia, Alemania, Hungría e Italia, ¿no? Con cada una de estas 4 últimos países. De allí tenemos, por supuesto,
en London School, en digamos las más ranqueadas. En España tenemos 2. La de Barcelona, donde justamente estudió Eloy, que hoy nos acompaña, y la Complutense de Madrid. Y tenemos además de las más solicitadas, la maestría en regulación en London School. Y tenemos además en la Universidad de Columbia en los Estados Unidos como el principal foco dentro de aquellas universidades de ese país. Este es un dato interesante. Les pregunto, ¿cuántos de ustedes son CAS? ¿Pueden levantar la mano, por favor? Ajá, qué interesante. ¿Y cuántos de ustedes son terceros, digamos, terceros permanentes, ¿no? Ok. ¿Cuántos son 276? Perfecto. ¿Y cuántos son 728? Ok. Miren ustedes, lo que nos dicen las estadísticas es que el 52% de nuestros beneficiarios son CAS. O sea, tenemos casi 70 personas en régimen CAS. Tenemos 32% en 728, otros 21%, y aquí se concentra entre locación. Recuerdan que les comentamos desde el comienzo que es para todos, inclusive los regímenes de contratación como terceros, por ejemplo, y carreras especiales, ¿no? Entonces, el grueso se concentra entre CAS, entre 728 en segundo lugar, y también hay un porcentaje de 276 que es importante, ¿no? Yo creo que este programa vamos a ver sus características que permiten que, independientemente del régimen, si uno tiene el foco, como lo decía Eloy, centrado en la especialización y la profesionalización, puede conseguir lograr el objetivo. A nivel de género, un dato que a nosotros nos gusta mucho encontrar la verdad, 52% tenemos ligeramente una brecha en favor de las mujeres, 68 mujeres versus 64 hombres, ¿no? Y esto además se manifiesta en maestrías, esto es el 100% de maestrías. En el caso de varones tenemos 9 varones que están haciendo doctorados, ¿no? Digamos el 10% en doctorado, el 10% en doctorados y el 90% del total de los 48 se está yendo para hacer maestrías. Verán que 9 de cada 10 se va a hacer maestrías y ese 1 se va a hacer un doctorado, ¿no? El grueso es básicamente maestrías. A nivel de requisitos, primer lugar, nacionalidad peruana. Entiendo que esa pregunta ya no voy a pedir que levanten la mano porque todos somos de nacionalidad peruana. Contar con grado mínimo de bachiller, no requieren el título como un requisito, con bachiller perfectamente pueden cumplir el requisito. Tercero, estar prestando servicios al Estado en cualquier modalidad, ya lo dijimos, o régimen laboral. Y aquí viene un dato importante, una precisión. 2 años consecutivos o ininterrumpidos o 4 años acumulados. O sea, pueda que yo haya tenido, en el primer caso, continuidad en el ámbito público durante 2 años, o pueda que haya hecho yo algunos trabajos también para el ámbito privado, por ejemplo. El tema es que en conjunto, acumulados, debo sumar en mi experiencia laboral 4 años, ¿de acuerdo? Esos no tienen que ser necesariamente consecutivos. Podrían serlo, pero también podrían no serlo, ¿de acuerdo? Carta de admisión, este dato también es bien importante. Solamente pueden llegar a reto cuando ya han sido admitidos por la universidad, ¿de acuerdo? Ese es uno de los requisitos. O sea, ustedes ya llegan cuando tienen la carta de admisión y reto lo acompaña para la parte del financiamiento. Condiciones del crédito y criterios de selección. Veamos. Primero, financiamos hasta $50.000 por año de estudios. Para el caso de maestrías, hasta 2 años y para el caso de doctorados, hasta 3. ¿Qué nos dice la evidencia? La evidencia nos dice que en promedio el costo, otra vez promedio, ojo, estamos hablando de unos 35, 40.000 soles, ¿no? Y además, a nivel de tiempo, estamos hablando de 1 año o 1.2 años, ¿de acuerdo? Son muy pocos los que, si bien hay doctorados, por ejemplo en Canadá los doctorados duran 5 años, no están siendo muy requeridos, muy demandados, ¿no? Entonces, el grueso se concentra en maestrías de 1.2, 1.3, 1 año 3 meses me refiero, y en el caso de doctorados igual, ¿no? Más o menos 2 años, 2.3, no más. Tasa de interés anual, 5%. Como verán, es la tasa más baja, de hecho no tiene comparación con la tasa privada porque nosotros no somos una caja financiera, digamos, nuestro negocio no es el financiamiento, este más bien es un medio para poder contribuir con la profesionalización, y la tasa de interés es bajísima, es anual 5%.
tienen hasta 10 años para cancelar el crédito, ¿no? Pero yo quiero hacerlo en 3 años. Bueno, lo financias en 3. Yo quiero en 4, quiero en 5, tienen hasta 10 años. ¿De acuerdo? De hecho, la mayoría de préstamos se sacan a 10 años, ¿no? Digamos, si puedes sacarlo a 10 años, te vas por una alternativa que no te, digamos, complique mucho. Se admiten también pagos anticipados o adelanto de cuotas. Puedo pagar 2. Estoy en un súper trabajo, quiero desvincularme pronto porque de pronto quiero otras obligaciones crediticias, quiero asumir este año, entonces voy cancelando, pago 2, 3 cuotas, ¿de acuerdo? Se puede hacer también eso. Naturalmente hay un descuento con el tema de la tasa de interés que se aplica por la reducción de gastos administrativos. El crédito empieza a pagarse al término de los estudios. Este dato es bien importante porque como ustedes, que seguramente ya han estado mirando el mercado financiero a nivel de créditos educativos, cuando tú estás estudiando, apenas te firmas el crédito es como la hipoteca, digamos, ¿no? Al día siguiente, al vencido el primer mes, tienes que empezar a pagar. Y en muchos casos, los estudiantes salen del país y queda la familia comprometida con el préstamo. Aquí no. Aquí, durante los estudios, ustedes estudian tranquilos, nadie los va a molestar, que ya llegó el recibo, que la carta notarial, no hay nada de eso, ¿no? O sea, ustedes durante ese periodo, tranquilos, se dedican solamente a estudiar. Y además, hay un dato interesante con el tema de lo que llamamos periodo de gracia ampliado. Ustedes, decíamos, retornan al país y a su retorno, luego de culminar los estudios, empiezan a pagar el crédito. Pero como a veces ocurre que pueden tardar en reinsertarse al mercado laboral, por ejemplo, en el caso de los CAS, retornan, por ejemplo, allí más o menos la tasa de reinserción, siguiendo lo que pasa con el ámbito privado, es de 3.5 meses. Igual pasa acá. Pero le damos 6 meses adicionales de periodo de gracia para que a solicitud de ustedes, en caso así lo requieran, no paguen durante 6 meses más. Y recién al 7º mes empiezan a pagar. De hecho, la mayoría, lo que ocurre es que no piden periodo de gracia, el grueso, y empiezan a pagar al tercer mes. O sea, piden por 6 meses y al tercer mes ya empiezan a pagar, ¿no? Eso es un tema ya de cada uno. Pero ese beneficio existe. Luego, naturalmente, hay una evaluación crediticia del postulante y su aval. De lo que se trata básicamente aquí es no estar en condición de inelegible en el sistema financiero, ¿no? No se trata de tener propiedades, no, se trata principalmente de que las acreencias, de que las deudas no superen la posibilidad razonable, estimada más o menos entre 40 y 50% de la disponibilidad del saldo de las acreencias que ustedes tienen. Es decir, tienen 1.000 soles. En deudas tienen 300 soles. Sobre esos 700 soles es que se calcula el 50% o el 60%, que es el promedio de la tasa para la viabilidad de la aprobación crediticia positiva. Una universidad o área de estudios reconocida por servir, vamos a ver en las siguientes láminas qué supone eso, de reconocida por servir, y un dato importante, naturalmente, no estar incluido en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido que tiene a cargo servir. Cobertura. A nivel de cobertura, cubrimos literalmente todo, ya lo decía Eloy, cubrimos todo efectivamente. Cubrimos el pasaje de ida y retorno en tarifa económica, por supuesto. No va a ser un low cost, no se preocupen, pero es tarifa económica, no es primera clase. Matrícula y cuotas académicas los cubrimos íntegramente nosotros. Costo de vida, lo que supone alimentación, transporte local, alojamiento, también es parte del crédito. Materiales de estudio también y sin duda alguna un seguro de salud ante cualquier, digamos, contingencia que, bueno, ojalá que hasta el momento no hemos tenido ningún hecho lamentable, pero por supuesto la contingencia siempre está vigente. Universidades elegibles, este dato es importante, trabajamos con las 500 universidades del ranking QS y son las primeras 500, pero también tenemos un ranking general o por facultad. ¿Qué significa esto? Algunas universidades no están como universidad consideradas dentro de las primeras 500 del ranking QS, a nivel del ranking por universidad. Sin embargo, han desarrollado tal experticia y especialización en determinados programas de maestría que esos programas sí son rankeados. Por ejemplo, Syracuse. Syracuse, la universidad, no está dentro de los 500 del ranking por universidad. Sin embargo, su maestría en gestión pública, que es una de las más reconocidas, sí aparece dentro de las 10 primeras del ranking por facultad. En este caso tenemos las dos. Tenemos, para abrir y hacer más flexible, que son las características que destacaba el hoy del programa, es que tenemos el ranking, primero, el ranking QS
por universidad, donde entran las primeras 500, y hemos visto que se concentra en las 300 principalmente, y tenemos complementariamente el ranking general por facultades, caso específico de lo que comentábamos con la Universidad de Syracuse. Ok, áreas de estudio: gestión pública, economía, ingenierías, en general cualquier ingenierías, ciencias del medio ambiente han empezado a tener particular demanda en las últimas convocatorias, ciencias de la salud, ciencias básicas, educación y ciencias agropecuarias. Esas son las 8 áreas comprendidas como áreas de estudio en eso que comentábamos con aquellas reconocidas por servir. ¿Por qué elegirnos? Bueno, además del monto del financiamiento, la tasa de interés más baja de mercado, con el tema de los créditos, el periodo de pagos, entre otros, Reto Excelencia ofrece además el periodo de gracia que comentamos, los 6 meses que uno puede pedir para generar una mayor comodidad, digamos, en la búsqueda de la reinserción o recolocación. Ese periodo tampoco genera intereses, ojo, y lo hemos puesto así con letra, digamos, grande en tiempos de rotulado, cuestionado, hay que ser muy, muy claros en el mensaje, no generan intereses. No hay límite de edad para postular, ciertamente hay un perfil entre, digamos, los postulantes, pero no hay un límite establecido que nos impida financiar a cualquier edad, en tanto cumplan los requisitos, por supuesto. Y además aparece este último requisito o este último beneficio que es muy importante y, por cierto, al cual ya vienen accediendo algunos de los beneficiarios que han estudiado, que han retornado, que se han reinsertado al mercado laboral público, o sea, al servicio civil, y han empezado a condonar parte del préstamo. ¿Cómo funciona la condonación? Permítame explicarles, por favor. Si yo trabajo durante 12 meses continuos en el Estado peruano, siempre en el Estado peruano, instituciones del Estado peruano, entidades públicas, entonces a mí de lo que me falta pagar, del saldo de la deuda, me va a quedar el 75%. Es decir, me han condonado el 25% de ese saldo. ¿Se entendió? A ver, yo trabajo, yo retorno al país, empiezo a pagar y pago mes 1, mes 2, mes 3, mes 4, estoy trabajando durante los 12 meses y automáticamente con el mes 12 se ha condonado, he logrado condonar el 25% de lo que me falta pagar. Por eso es que la deuda que tengo ahora ya no es 100, ahora es 75%. ¿De acuerdo? Siguiente, continúo trabajando 12 meses más en el Estado peruano y lo que se voy a aplicar ahora es a un descuento, a una condonación del 50% de lo que me falta pagar. O sea, la mitad de lo que me falta pagar. Con lo cual, mi deuda inicial ya se reduce de lo que me quedaba el 75%, el 50%, a la mitad. Ahora, si yo trabajo, por ejemplo, en un gobierno regional, local, del interior del país, o sea, voy a trabajar en San Isidro y tengo este beneficio, no, es del interior del país, o en alguna entidad pública, en estas oficinas desconcentradas, por ejemplo, ubicadas en zonas de pobreza o pobreza extrema, lo que ocurre ahí es que condono el 100% de la deuda, de lo que me falta pagar aquí el 25%, y si son 36 meses, condono el 100% de la deuda. O sea, mi deuda se convierte en 0. ¿Significa ello que yo durante ese tiempo no pago? No, voy a pagar 12 meses, luego 24 meses y luego 36, de ser el caso, pero ese pago y ese mantenerme, ese vínculo con el Estado peruano a través de una entidad pública, me va automáticamente condonando respecto al saldo de la deuda, de lo que me falta pagar. ¿De acuerdo? Ok. Para el beneficio de la condonación, primero debes cumplir ciertas condiciones: retorno inmediato al país y la obtención del grado. ¿Qué nos dice la evidencia? Ya a partir de la experiencia de 4 convocatorias, como saben, esta es la quinta, deben tener en cuenta algo, y hay que ser muy, muy transparente con la información en este caso. Las normas del manual establecen que uno, apenas haya culminado sus estudios, es decir, con su último examen, tiene 30 días para retornar al país, ¿no? Es posible, y de hecho hubo un caso con una beca de un estudiante americano, no es un tema nuestro, es un programa financiado por el gobierno americano, de una persona que se gastó todo el crédito para su beca yéndose a Jamaica con la novia, ¿no? De hecho,
Hay casos de este tipo y lo que busca el Estado, por supuesto, es asegurar el uso de los recursos. Entonces, terminando los estudios 30 días, tienen que retornar al país. ¿Por qué 30 días? Porque más o menos ese es el promedio entre 15 y 25 días que tardan los trámites para poder obtener el grado, ¿no? Pero no me lo van a entregar, me dicen que demoran 3 meses, no hay problema. Ya iniciaste los trámites, luego te lo pueden mandar por como fuera, pero tienes que retornar. O sea, no hay forma que digan, no, pero es que no me lo daban. No, retornas dentro de los 30 días. Si no, pierden el beneficio de la condonación. Y segundo, la obtención del grado. Pero yo desaprobé un curso y luego, no, tienes que obtener el grado. O sea, si vamos a invertir todos en este esfuerzo, tienes que tener un nivel de estudio, de resultados, de notas, bastante bueno, ¿no? Y eso es uno de los requisitos, como saben, para obtener el grado. Segundo, conforme vas pagando tus cuotas, se va condonando el crédito y el programa de pagos naturalmente se va recalculando, reduces además la tasa de aplicación del monto final, se aplica sobre un monto menor. Y finalmente, toda la información es importante, por favor, revisen el manual operativo que está publicado en nuestro sitio web y en el sitio web de Servilla, el de Reto, y está toda la información en detalle para que sepan todo sobre el programa, para que no haya, no obstante, tienen nexos y vínculos de comunicación por correo o lo que fuera con nosotros, pero es importante que lean el programa, es importante que conozcan el contrato, a qué se comprometen, qué puedo hacer que me puede perjudicar para mantener el crédito. Toda esa información está en la web, en la zona de preguntas frecuentes, pero además, recomendación, lean el manual de manera integral. ¿Por qué estudiar en el extranjero? Bueno, ya además de lo que nos dijo nuestro amigo Eloy, y también los videos de Maite Fortunic, que trabajaba, por cierto, en el CEPLAN y que ahora está en la Universidad de Melbourne, nuevas experiencias, ¿no? Yo creo que eso te abre el horizonte, hay un desarrollo profesional importante, hemos visto que también se traslada a un incremento salarial, mejorando la empleabilidad de los colaboradores, de los servidores públicos, y sin duda alguna también mejores oportunidades de trabajo. ¿Cómo me inscribo? Muy rápidamente. La primera parte es una inscripción en línea, hay que llenar un formato muy sencillo, seguramente ustedes ya han revisado la información de nuestro sitio web. Segundo, entregar documentos y la evaluación y la determinación de los prestatarios que se publica. Más o menos, ¿cuánto tarda todo este íter? 30 días aproximadamente, si no tuvieran ninguna observación, ¿no? 30 días. Esto es el requisito, esta información está detallada paso a paso en el manual operativo, pero también la encuentran, repito, en la zona de preguntas frecuentes y los formularios están todos en el sitio web de descarga gratuita, por supuesto. Cronograma. Ojo con esto, que es también muy importante. Primero, somos el único programa que tiene un periodo de postulación permanente. Es decir, desde el día 4 de junio al 4 de diciembre pueden postular en cualquier momento, ¿no? ¿Por qué? Porque así nos permitimos responder a la demanda y a los plazos distintos que tienen las diversas universidades según continente. Entonces, de aquí hasta el 4 de diciembre, en cualquier momento. Hemos dicho que después de presentar mis documentos, más o menos tengo 30 días, que son los que me va a tomar todo el camino de la evaluación. Los documentos los puedo presentar hasta el 11 de diciembre. O sea, voy a esperar hasta el 11 de diciembre. No, si los presento mañana, tengo 4 días, más o menos son 7 días para la presentación de documentos y de ahí empieza toda la evaluación. Todo este íter, que es el que comentábamos hace un momento, me tarda a mí más o menos unos 30 días. Pero los resultados salen recién el 29 de diciembre. No, esos son los plazos tope, los plazos máximos. Repito, si yo postulo mañana, en 30 días tengo ya una respuesta del programa. Y puedo hacerlo de aquí hasta el 4 de diciembre. ¿Quedó clara la idea? Muy bien. Las convocatorias de modalidad abierta, para reforzar la idea, la presente convocatoria otorgará financiamientos que inicien hasta el 30 de junio del 2018. Ojo, hay casos en los cuales mis estudios, puedo postular ahora cuando mis estudios empiezan todavía el 20 de junio del próximo año. Así es. Tienes todo el primer semestre del próximo año que alcanza la cobertura de este año para efectos del financiamiento, ¿no? O sea, dicho de otro modo, este año puedo aplicar a becas o a estudios que empiezan de lo que queda del 2017 hasta el 30 de junio del 2018, ¿ya? En cuanto a inicio de clases. Y finalmente, reforzar la idea que aproximadamente luego de la presentación de documentos tenemos 30 días, que es lo que tarda más o menos el proceso de evaluación.
Muy bien, pueden descargar finalmente toda la información en nuestro sitio web. Estamos en la web, tenemos un teléfono directo un teléfono con anexos para cualquier información. Pueden enviarnos correos, los respondemos rápidamente, y también para el caso de los que tienen sistema de Android, pueden descargar un app con toda la información que hemos referido, inclusive la presentación que se ha presentado el día de hoy. Muy bien, muchísimas gracias. Agradecemos al señor León por su presentación. Asimismo, solicitamos al público asistente completar las encuestas incluidas dentro de las carpetas que se les hizo entrega a su ingreso. Estas podrán ser entregadas al personal de servir ubicado al costado de sus asientos. Continuando con el programa, daremos inicio al bloque de preguntas de esta noche. Antes de iniciar, recordamos al público presente que podrá solicitar el uso del micrófono al personal de servir según sea necesario. Buenas noches. Buenas noches. Quería preguntar acerca de las maestrías en línea o las maestrías virtuales en universidades, por ejemplo, la de Tecnológico de Monterrey, que es la 199 en el ranking QS. No sé si, bueno, en realidad es semipresencial, ¿no? O sea, te exigen ir a cursos cortos de 2 semanas, 1 semana, y al final sí te exigen ir, sí, esa es mi pregunta. Sí, no, como habrán visto, uno de los temas centrales es nutrir a nuestros servidores civiles de la experiencia que supone la convivencia y la interculturalidad y todos estos elementos que algo de eso hablaba Maite Fortunic en el video. De hecho, no financiamos maestrías en línea, ni siquiera semipresenciales. Todas son de tipo presencial. Aló, buenas noches. Tres segunditos, por favor. Sí. Buenas noches. Bueno, primero felicitarles por la convocatoria y una pregunta para el señor León. Señor León, usted mencionaba que más o menos es entre el 40, 50, 60%, mencionó por el tema de la capacidad de pago, en tema del cuota excedente. No me quedó claro muy bien qué porcentaje es exactamente. Quisiera saber bien hasta cuánto uno puede solicitar para más o menos en base a eso tener un estimado de cuánto de repente a uno sí le falta, qué otras fuentes de financiamiento recurrir. Y por último, ¿a partir de hoy o a partir de mañana ya se pueden hacer las inscripciones? Esas serían mis preguntas. Comienzo por lo segundo. Primero, a partir de hoy. Ya eso está habilitado en el sistema, están todos los formularios que se requieren. La primera pregunta es bien importante. Yo creo que hay que tener en cuenta 2 elementos centrales. Primero, ni uno ni su aval, porque son los dos los que se evalúan, tienen que estar en condición de observación en el sistema financiero. ¿Qué supone eso? Tener una regularidad, digamos, un pago oportuno de las deudas que uno tiene. O sea, ¿no debo tener deudas? Sí, puedes tenerlas, pero no puedes retrasarte en los pagos, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, nosotros lo que hacemos es la calificación del sistema financiero y aparece no elegible y eso los va a bloquear. Pero yo también o mi aval solamente, los dos. Primera observación, importante. Lo segundo, ya respecto a cuánto debo tener de disponibilidad. Si yo gano 1.000 soles, por ejemplo, entonces yo tengo deudas por 250 soles, por ejemplo, o sea, tengo el 25% de mi remuneración total comprometida, tengo una disponibilidad de 750, ¿de acuerdo? Sobre esa disponibilidad de 750 es que yo puedo estimar mi 50%, que más o menos ascendería a unos 350 en términos generales. Es decir, yo con 350 puedo acceder, mi crédito, mi pago mensual, mi cuota mensual no puede ser superior a 350 soles. ¿Se entendió? Eso es. Buenas noches. Quería preguntar sobre, en el caso de las ciencias de la salud,
a veces no hacemos maestrías o doctorados, sino subespecialidades o especialidades. Entonces, sí, eso también contaba porque en el programa solamente se especifica maestrías y doctorados. Ahora, muchas veces estas subespecialidades la dan, digamos, una universidad también, que puede estar entre las 500, ¿no? Entre la lista de las 500 mejores del mundo, pero en muchos casos también son los hospitales los que nos otorgan estas subespecialidades. Esa sería la primera pregunta. La segunda pregunta sería si, por ejemplo, nosotros que estamos haciendo ya la residencia, que es la especialidad, se tiene que completar todos los años para la postulación, o sea, los 4 años que dice que se tiene que tener, o por ejemplo, yo estoy en primer año y puedo postular aún sabiendo y para acceder, digamos, al término de mi residencia, o tiene que ser de todas maneras antes de la postulación completar los años. Correcto, qué buena pregunta, muchas gracias. De hecho, cuando yo, o sea, por eso decimos al momento de la postulación. El requisito debo cumplirlo al momento de la postulación. Ocurre que tengo 1 año, 11 meses, ok, habrá que esperar 1 mes más para que cumplas el requisito de los 2 años. ¿De acuerdo? Y son 2 elementos distintos. Yo puedo tener 2 años continuos en una entidad, o sea, 2 años en el servicio público, y tengo que tener 4 años de manera alternativa o interrumpida. ¿De acuerdo? Luego, para solamente maestrías y doctorados, sí, eso sí, porque la ley que nos creó expresamente dice maestrías y doctorados. ¿Por qué? Porque hay muchos programas en algunos países que son cursos muy cortos y eso podría distorsionar un poco el objetivo, el propósito del programa. Muy buenas noches. Deseo hacer una consulta al respecto. En el tema de coeficientes de mi compañero en que hizo la consulta, dio un ejemplo muy sencillo de los 1.000 soles, pero si lo ponemos en algo concreto, en un presupuesto de $20.000 o algo así, o $30.000, habla la cuota mensual que debe tener en relación a los ingresos que tenga esa persona. Un funcionario público está ganando acá 3.000 a 4.000 a 5.000 soles. ¿Hasta cuánto podía, digamos, de $20.000, hasta cuándo podía él tener el compromiso o el excedente que pueda comprometerse mensualmente en la universidad? O también, si excede, puede también de los 4 requisitos que pide y que el gobierno da en el tema de materiales, educación, seguro, alimentación o la universidad, ¿se puede también reducir en una de ellas y lo puede uno mismo asumir? Y la siguiente consulta es en el tema del récord crediticio de una persona que haya tenido Infocora unos 1 año, 2 años, ¿hasta cuándo puede llegar la evaluación? Muchas gracias. Correcto. Qué interesante. Otra vez por lo último, ¿no? Porque el tema crediticio, el tema financiero es un tema importante. El sistema tiene más o menos un periodo de 6 meses para, luego de haber sido calificado en una condición de riesgosa, digamos, rehabilitarte financieramente, ¿no? Eso es más o menos el promedio, entre 6 y 8 meses. Entonces, si tienen alguna deuda hoy día que los pone en esa condición, es posible rehabilitarse de aquí a un periodo de 6 meses. Segundo, de lo que estamos hablando es un crédito. Naturalmente, como todo crédito, ustedes pueden reducir el monto a solicitar. Yo puse como ejemplo que estamos hablando de unos, en promedio, a partir de la experiencia de los 132 casos a los que han accedido los servidores civiles, 40.000 soles en promedio. Naturalmente, hay un costo de universidades menores. ¿De qué? Por ejemplo, las americanas, las latinoamericanas, me van a salir mucho más cómodas que las europeas. La Universidad de Chile tiene una universidad pública, por ejemplo. La Universidad de los Andes es pública. Entonces, estimar el tema a la cuota es muy complicado, pero los invito a ver en la web y en el app, hay una calculadora para hacer la simulación, que te calcula específicamente cuánto tienes por mes, dependiendo del total del crédito. Y puedo reducir porque, por ejemplo, me voy a la casa de un familiar que tengo, ok, pero por supuesto que puedes. Y eso reduce también tus cuotas de crédito porque tu crédito va a ser menor. ¿Correcto? ¿Qué tal? Buenas noches. 2 preguntas. Supongamos que postulo el día de mañana, no pasan los 30 días y estoy aprobado. Mi maestría empieza todavía en enero. Si, por ejemplo, en el mes de septiembre dejo de trabajar para el Estado, pero ya estoy aprobado, ¿habría algún problema?
Y la segunda pregunta es, a mi retorno empiezo a pagar ya el préstamo, supongamos que quiero solicitar un crédito hipotecario, ¿este préstamo está relacionado con las instituciones financieras al momento de tu evaluación o se trata de manera independiente? Qué buena pregunta, porque eso hacen en algunos casos, digamos, el tema del CAS, el tema del locador es más susceptible de la desvinculación. Eso es real. Por eso es que en muchos casos prefieren, si cumplen los requisitos, aplicar de una vez. Esa es la recomendación. Si logran, porque finalmente la relación se formaliza con un contrato. Es un contrato firmado por el aval, ustedes y el Estado peruano a través de Servir. Y eso ya es suficiente. Entonces, no es que perdiste la condición, perdiste de ningún tipo. Segundo, comentaste que… por supuesto, esa es una deuda como cualquier otra, ¿no? O sea, las deudas, claro, aparecen en el sistema, claro. Hola, tengo dos preguntas respecto al financiamiento. La primera es sobre el tema de desembolsos, si el pago se realiza al prestatario o los temas del pago de la matrícula de cuota de la universidad se realizan directamente a la universidad. Y el segundo tema, sé que el pago es de hasta 50.000 por 2 o 4 años de maestría. Si una maestría no dura 24 meses, sino por ejemplo 20 meses, entiendo que tendría que dividir el monto total de 50 por un año por la cantidad de meses y ese sería el máximo que podría solicitar. O sea, si son menos de 2 años de maestría, no significa que puedo pedir 100.000, sino que tendría que pedir menos. ¿Sí? Correcto, qué buena pregunta. O sea, no es que uno pida, yo quiero X, no. Yo lo que hago es una estructura de costos que están vinculados, por supuesto, a los costos de la universidad. O sea, esto no es albedrío, esto yo lo documento con la documentación. Cuando me viene mi carta de admisión, yo tengo un presupuesto de la universidad. Y eso es lo que me permite a mí luego evaluar el monto total a otorgar. Ahora, si yo puedo pedir hasta $50.000 por año, decíamos para maestrías, hasta 2 años, o sea, hasta $100.000. ¿Tiene que durar los 24 meses? No, puede durar menos. Mi tope es, yo puedo pedir 100.000 para maestrías. Y para el caso de doctorados, igual, 50.000 por año, pero hasta 3 años. O sea, puedo pedir hasta 150.000. Pero mi doctorado dura 2 años, igual, tu techo financiero es de 150.000. Luego dijiste… los desembolsos, qué bueno. Para el caso de aquellos que tengan que ver con la universidad, por ejemplo, matrícula y mensualidades, son directamente con la cuenta que nos alcanzan ustedes, correspondiente a la universidad. Eso es directo. Naturalmente, para el caso de los viáticos, el mantenimiento, la estadía, hay una cuenta que ustedes nos habilitan y ahí le hacemos el depósito mensualmente o como ustedes soliciten en términos de conveniencia, ¿no? Buenas noches. Buenas noches. Quisiera hacer 2 preguntas. Yo pertenezco al régimen laboral 276, ¿no? En el caso de un personal nombrado, ¿cómo sería el tiempo de ausencia? Sabemos que nosotros tenemos un registro permanente. ¿Ustedes gestionan de repente la licencia con goce de haber por estudios, por capacitación oficializada? Porque sé también que se puede hacer la capacitación oficializada a través de Servir. Eso es uno. Otro, cuando uno retorna de haber culminado ya la maestría o el doctorado, ¿cómo es la condonación? Porque hay una parte en la cual hablan de la condonación si uno trabaja 12 meses, si uno trabaja 24 meses. ¿En qué momento se hace la condonación? ¿En qué momento se hace el pago? Si yo trabajo los 24 meses, ¿hay una carta de compromiso? Mi pregunta es esa. De repente me entendió tal vez… No te preocupes, ¿sí? Te agarré la idea. A ver, gracias. Primera pregunta, muy buena pregunta, sobre todo para el caso de los que pertenecen al régimen del Decreto Legislativo 276, efectivamente. Este concepto de capacitación oficializada ya no existe. Se derogó el año 2009 con la aprobación del Decreto Legislativo 1025, ¿no? Entonces, ese concepto de capacitación oficializada no está vigente, número 1. Número 2, si ustedes, por ejemplo, usted que pertenece al régimen de la carrera 276,
tiene ya la carta de admisión de la universidad, por ejemplo, usted puede tramitar ante la entidad donde usted pertenece. Ahora, en el reglamento de la ley del servicio civil se ha previsto lo siguiente. Cuando se trata de estudios financiados con presupuesto público, la entidad está obligada a dar licencia. ¿De acuerdo? Entonces, su pregunta directa es, ¿cómo hago? ¿Usted lo tramita? No, usted lo tramita porque es su derecho y así está reconocido en la ley y en el reglamento del servicio civil. Ahora, esa licencia es con goce de haber, ese es un tema que cuya decisión corresponde a la entidad. O sea, de que le van a dar la licencia, tienen que darle la licencia porque se trata de financiamiento otorgado con recurso público. Sin embargo, respecto a si va a ser con goce de haber, esa es una decisión de la entidad. ¿Correcto? Muy bien. Buenas noches. Quería hacer una consulta básicamente relacionada al tema del aval. Básicamente, ¿cuáles son las características adicionales a las que ustedes acaban de mencionar de las características propias del aval, ¿no? Correcto. ¿Se tiene que contar con algunas propiedades, algunas cuentas? No, de hecho, lo que hemos procurado hacer, y por razones obvias, porque no somos una financiera de créditos educativos, lo que hacemos es disponer del instrumento del crédito educativo para posibilitar el financiamiento para la profesionalización de los servidores civiles. Ese es nuestro propósito. Razón por la cual las exigencias en términos financieros son realmente muy, no diré bajas, pero son sencillas, accesibles. El titular ni el aval tendrían que tener propiedades. El tema de la calificación principalmente es a nivel de estar con calificación positiva en el sistema financiero. Yo quiero agregar, perdóname Juan Carlos, la respuesta anterior me quedó corta, que era el tema con la condonación. Voy a aprovechar para repetir el concepto de la condonación. La condonación tiene dos aspectos. En el primer caso, digamos que hay una regla general a la que aplican todos. En esa regla general se dispone, yo trabajo luego de retornar durante 12 meses continuos y automáticamente el sistema solicito mi condonación respecto al 25% de lo que me falta pagar. Claro, yo vengo pagando, yo trabajo y pago. Esto es muy similar al sistema de esos cuando te comprabas un vehículo y pagabas cuando le ponías la gasolina, igualito. O sea, vas trabajando y automáticamente vas acumulando tiempo y luego 12 meses cumplidos solicitas la condonación por respecto al saldo, lo que te falta pagar, el 25%. Si yo trabajo 12 meses más, entonces, por supuesto, sigo pagando, porque voy trabajando, sigo pagando, entonces de lo que me resta pagar, yo logro condonar ahora el 50%. Ahora hay un régimen especial, por decirlo de alguna manera. Es el caso de cuando trabajo en un nivel de gobierno subnacional, o sea, regional o local, provincial o distrital, o en una entidad del Estado peruano, por ejemplo, un programa desconcentrado ubicado en zona de pobreza o pobreza extrema. Si es así, por ejemplo, yo en 3 años, al tercer año ya condoné el 100% de la obligación. ¿Se entendió? Perfecto. Sí, una cosita simplemente para, porque acá sirve lo de policía bueno y policía malo. El nivel de compromiso de las personas que han ido, digamos, en realidad la morosidad es 0. Y hemos tenido, sí, 3 problemas. Y hemos ido, pero con todo. Pero con todo. O sea, digamos, hay una persona que incumplió, no salió de viaje y fuimos, pero con todo. Contra él y contra el aval. Porque finalmente somos responsables de ese dinero. Entonces, ¿qué es lo que nos encanta? Que la gente cumple. Y que la gente entiende que efectivamente esto, digamos, queremos hacerlo un beneficio lo mayor posible. La condonación, el tema de la tasa baja, que la gente pueda estudiar. O sea, nos encanta eso y estamos dispuestos a hacer las cosas como las estamos haciendo. Pero sí no queremos y somos, digamos, responsables en eso porque si no nos cae también a nosotros de que en el caso que suceda algo
si, digamos, nos olvidamos de la cara feliz y entramos con una situación complicada. Y eso simplemente se lo digo no por asustarlo, nada, sino es reglas de juego. Las reglas de juego son, queremos que estudien, damos una serie de facilidades, pero creemos que el compromiso con el país, principalmente, es regresar, trabajar y, en este caso, pagar. Porque hay una cosa muy cierta, y esto es, no es un fondo que va a existir toda la vida, salvo que el MEF nos vaya a dar dinero. Están comprometidos 16 millones. Es un fondo en este momento de 30 millones. Y esperamos que se siga y podamos seguir dando estas facilidades con lo que pagan la gente que ha salido. Entonces, es un tema únicamente de compromiso, no únicamente con servir, es un compromiso con el país. Entonces, por eso somos sumamente serios en cuanto a eso. Una precisión respecto al aval. El aval podría, a la próxima convocatoria, podría participar. Un aval, por ejemplo, yo ahorita postulo a la convocatoria. Para el próximo año, para futuras convocatorias, ¿este aval también podría participar o hay alguna restricción? Sí. La única restricción va a ser cuando lo evalúen financieramente la posibilidad de asumir un crédito nuevo. Esa es la única. Que no sea el aval de la persona que se ha ido, ¿no? O sea, Y claro. Claro. Buenas noches. La pregunta va, ¿la dedicación de la beca que se puede dar con Reto Excelencia es 100% estudio? ¿Hay alguna limitación de repente a que se pueda realizar otra actividad en el país donde uno se está generando la beca? Y la otra pregunta es, al regreso del tema del servicio al Estado, también se ve el tema, por ejemplo, ¿hay alguna limitación con respecto a la calificación que se ha tenido dentro del máster o doctorado que uno puede llevar? No, lo segundo. O sea, digamos, trabajar y estudiar a la vez, en principio vas con una visa de estudiante, por lo tanto, digamos, las únicas cosas que creo que se pueden hacer están vinculadas dentro del propio campus universitario, ¿no? Me refiero no solamente a estudiar el tema del máster, de repente otros cursos que también se puedan llevar allá. Solamente Bueno, si es un tema de estudios y, digamos, si puedes hacerlo y tienes la cabeza para hacerlo, perfecto, ¿no? Okay. Digamos, solo que, digamos, te recuerdo que si vas a una universidad de una de las 100 primeras, es bien difícil que puedas estudiar otra cosa. O sea, tendrías digamos, no tener vida en realidad y tener, no sé, 30 horas al día, ¿no? Entonces, lo mejor es concentrarse y salir con buenas notas. Y además, acuérdense que la idea es, y en la medida posible, vayan a un país de habla distinta, ¿no? Y si es un país de habla distinta, es mucho más complicado el poder hacer los papers y toda esa historia. Entonces, yo creo que concéntrate, que creo que puede ser lo mejor. Okay. Y en lo segundo era... El tema de la evaluación al momento de regresar, me refería, ¿solamente es la obtención del título de máster o también se califica el tema de las notas que se haya tenido allá en el otro país? Digamos, la idea es que tengas el grado, ¿no? Ya. Ese es el objetivo. Okay. Ese Gracias. es el objetivo. Una cosa sobre el tema del grado, sí es importante, digamos, todavía el tema de la apostilla, ¿no? De la apostilla de la Haya. Como ustedes, no sé si sabrán, pero digamos, actualmente, ya vamos a arreglar eso en algún momento, pero hay 2 registros de títulos universitarios en el Perú. Uno lo tiene SUNEDU y otro lo tenemos nosotros. Digamos, SUNEDU recién entra hace un par de años, nosotros estamos hace 4 años con el registro y en realidad lo que hicimos fue sacar la vuelta a la ANR para efectos que puedan trabajar servidores públicos con títulos en otro país, pero digamos, el gran problema que siempre hemos estado viendo nosotros es el tema de la apostilla de la Haya. Entonces, es bueno que si es que les entregan el título inmediatamente,
digamos, puedan hacer ese trámite. Y si no se los entregan inmediatamente, que no se los manden directamente, sino que primero hagan el tema de la apostilla de la Haya para luego tenga validez en el Perú. Bien, buenas noches. Muchas gracias por la información brindada y gracias por las respuestas también. Tengo dos inquietudes. En el caso de un servidor que está contratado bajo el régimen 728, pero a plazo indefinido, ¿tiene apoyo en el tema de la licencia? Esa es una. Y la otra, ¿existe algún acompañamiento en la fase, digamos, de postulación a la universidad de ranking, digamos, las primeras? ¿Hay alguna fase de acompañamiento o todo va por cuenta del postulante? Muy bien. De hecho, lo que hacemos es tenemos mucha información. Tenemos 132 casos y tenemos mucha, digamos, expertise en la información que a veces ustedes no pueden necesariamente acceder o de repente en la web. Y además tenemos la posibilidad de una especie de red con los que están allá para pedir alguna información complementaria. Y la gente es muy solidaria. Nuestros prestatarios allá nos absuelven en muchos casos preguntas de los que están interesados en postular a su universidad. Porque de alguna forma hay una especie de efecto, ¿no? Quieren los que están allá que más peruanos vayan a esa universidad. Entonces hay una especie de competencia, en el buen sentido, para que haya una motivación de ellos a jalar más peruanos a esa universidad, ¿no? Hay una especie de, digamos, de espíritu de cuerpo, si se quiere. En ese sentido, ponemos a disposición para información de todo lo que requieran, ¿no? Pero el proceso propiamente de la postulación está a cargo de ustedes. La otra pregunta, si los 728 también pueden tener beneficio, lo mismo que la norma no distingue el régimen. Lo que te dice la norma es que hay un derecho al que acceden los servidores civiles que tiene que ver con cuando un financiamiento va a accederse a una capacitación que tiene financiamiento público. Si ese es el supuesto, este es el caso, entonces la entidad está obligada a darte la licencia. Pero ojo, no está obligada, es decisión suya decidir si te da la licencia con goce de haber o no la da con goce de haber, ¿no? Gracias. Buenas noches. Una consulta respecto a reto de excelencia para las personas que ya han sido beneficiadas. ¿Existe una bolsa de trabajo cuando retornan al Perú? En realidad no la hay. No la hay. ¿Cuál es la idea y por qué no la hay? Digamos, básicamente porque el tema, o sea, digamos, podría haber una bolsa de trabajo para efectos de buscar que estén trabajando, digamos, de exponernos para que puedan ser contratados o puedan concursar. Pero, digamos, la idea no es darle menos beneficios a quienes no han ido o quienes están acá para efectos de los concursos. Lo que tratamos de hacer es darlos a conocer. ¿Cómo es darlos a conocer? Digamos, algo que todavía estamos trabajando, pero que no hemos terminado de trabajar, es aquella persona que viene, y eso es una cosa que tenemos pendiente contigo ya hace, y por culpa mía, digamos, algún tiempo, vienen, exponen su tesis, convocamos a especialistas, hacemos un video, entonces de alguna manera decimos, está acá, y es especialista en tal o cual tema. Entonces lo que tratamos es de exponerlo al general, al sector público, para efectos de, digamos, tenerlo en cuenta por si hay alguna posibilidad de trabajo. Eso es lo que hacemos, porque lo que no vamos, creo que hacer nunca es si ingreso directo a algún trabajo. No lo vamos a hacer. Y estamos teniendo algún tipo de discusión en este momento con las personas de Pronavec, porque hay un proyecto de ley en el Congreso en el cual dicen que las personas de Pronavec van a ingresar directamente. No se dicen cómo ni a dónde, pero están tratando de hacer eso, porque creemos que eso lo que afectaría es el principio de igualdad, ¿no? Disculpe, y la segunda pregunta es, si por ejemplo fuese beneficiaria y luego deseo laborar en un gobierno descentralizado, ¿se tiene que informar en qué región es para que se clasifique si es de extrema pobreza?
Sí, digamos, lo vas a hacer de todas maneras, porque va a ser, digamos, la posibilidad de ver si efectivamente se va la condonación especial que hay para las personas que trabajan en zonas de pobreza o zona de extrema pobreza, ¿no? Pero permíteme, muy buena pregunta, permíteme darte un dato adicional. O sea, el hecho que yo trabaje en un gobierno subnacional ya me permite entrar al segundo supuesto, al específico. O sea, cuando hablamos de zonas de pobreza o pobreza extrema, nos referimos a las entidades del nivel nacional, por ejemplo, un programa del Estado, ¿no? O por ejemplo, una reguladora que tiene una oficina desconcentrada. Ah, ok, yo no puedo, no, sí puedes, pero tú no estás en un gobierno subnacional. No eres ni gobierno regional, ni municipalidad provincial, ni distrital. Sí, pero trabajo en esta entidad, por ejemplo, COFOPRI, por dar un nombre, que está en una zona de pobreza. Ah, ok. ¿De acuerdo? Entonces, si es tu ejemplo es, si yo estoy en un gobierno local, ya la haces, pero fuera de Lima. ¿No? Sí. Buenas noches. Mi pregunta es, yo voy a aplicar para doctorado ya. Entonces, ¿es el presupuesto que otorgan para costo de vida, contempla a la familia, esposo, e hija? O sea, en principio, digamos, a lo que se financia es a la persona, ¿no? Ya, digamos, si hay ahorros máximos, digamos, vas a poder hacerlo, pero, digamos, en principio, la estructura es a la persona. Es a la persona. Buenas noches. Sí, está por acá, sí. Buenas noches. Felicitaciones, en primer lugar, por estos retos que están poniendo para el Estado, que sí lo necesita en realidad. Quería una observación más que una pregunta, porque veo los programas dedicados a la ingeniería y a las ciencias y economía, y no han pensado más bien en las humanidades o en las sociales. O sea, va a haber próximos… Tendríamos que cambiar la ley. O sea, eso es un tema de ley. No es un tema, o sea, las materias, o sea, esto tiene una historia larga. Era un fondo que estaba en el Ministerio de Economía y que no funcionaba. Que era un fondo, creo que un poco más de plata, más de 30, ¿no? 50 millones. Nos dieron a nosotros 30, digamos, hasta ahora no sé muy bien cómo nos los dieron, pero digamos nos los dieron, y nosotros en función de eso hemos estado creando todo esto. Pero ya venía en la ley cuáles eran las materias. Entonces, para poder, digamos, tener más plata y cambiar las materias, es un tema de ley. ¿De quién depende? ¿Del Congreso? Ley, Congreso. O sea, tendríamos que presionar al Congreso entonces. Digamos, bienvenido claro. Si lo hace. Por supuesto. A ver, buenas noches. Buenas noches. La pregunta que era que usted dijo que aquellos postulantes que no cumplían, ustedes iban con todo. ¿Qué penalidad? ¿Ese con todo qué significa o qué penalidad tendría que pagar? Judicial, es un tema judicial. O sea, no pagas, te requerimos y hacemos, o sea, no significa con todo nada violento, obviamente, ¿no? Todo dentro de la ley, todo dentro de la ley. O sea, lo que hacemos es lo que normalmente haría, digamos, cualquier entidad que está defendiendo sus derechos, ¿no? Entonces, ahí es un tema judicial nada más. Y bueno, un poquito de mala fama, obviamente, ¿no? Buenas. ¿Cómo está? Buenas noches, señor Juan Carlos, señor Cristian León. Le agradezco por la información que nos están dando. Las preguntas que quería hacer son las siguientes. Primero, hay uno de los becarios que señaló de que a él Reto Excelente le financió para el programa específico que llevó,
3 meses de inmersión en el idioma, ¿no? Mi consulta es la siguiente. Yo sé que hay universidades que sí, ¿no? En Alemania, ¿no? O otras, que efectivamente hacen una inmersión en el idioma. Mi consulta es si esa inmersión, o sea, que él tuvo, ¿no? Y que dice que el reto de excelencia se le financió, eso parte, o sea, necesariamente, porque yo sé que si tú quieres postular, tú tienes que tener tu carta de admisión desde cierta fecha. Entonces, para esa inmersión del idioma que podría ser útil para algunos postulantes, ¿eso depende de la universidad? Porque me va a dar una carta de inicio, ¿no? De clases, o yo puedo solicitar, digamos, ¿no sabe qué? Yo quiero tener una inmersión del idioma durante 2 meses. O no, o la universidad tiene que tener ese programa, ¿no? Inserto ahí para que ustedes puedan financiar, 1, ¿no? Y 2, una consulta. Yo sé que las normas señalan, su manual, que tiene que haber, para poder ser acreedor a la condonación, tiene que haber, uno tiene que ingresar dentro de los 30 días, ¿no? Determinado el programa. Entonces mi consulta es la siguiente. Ya, ¿desde cuándo se cuentan esos 30 días? Desde la fecha final, de la fecha de términos que señala la carta de admisión para la finiquitación de los estudios, o cuenta desde una fecha, porque necesariamente ese día no va a terminar los estudios, ¿no? Puede ser que por A o B motivos que no sean culpa del alumno, la universidad, o por esa fuerza mayor, eso se amplíe, ¿no? ¿Eso es coordinable o cómo podría ser, ¿no? Gracias. Muy buena pregunta, muchas gracias. De hecho, lo que hacemos es lo siguiente. La primera regla de juego es la que está declarada en la carta de admisión. Y allí hay un cronograma de inicio y un cronograma, o sea, te ponen todo el programa, pero las que importan principalmente para responder a la pregunta es fecha de inicio y fecha de término. Ahora, nos ha pasado casos donde hay algunas modificaciones a la segunda etapa, a la fecha de término. ¿Cómo monitoreamos ello? Tenemos 3 hitos de seguimiento. Cuando llega el estudiante a la universidad, nos envía una comunicación confirmándonos a su llegada que las fechas hasta el momento son las mismas que se han previsto. A la mitad de los estudios hay una segunda comunicación obligatoria para el estudiante, donde él nos mantiene la comunicación, o sea, nos confirma, o nos informa documentariamente, porque la universidad tiene que extenderle un documento, que ha habido alguna modificación. Y por último, a puertas de cerrar, es posible que las universidades, eso sí es un caso muy raro, puedan modificar, es posible, en cuyo caso igual, nos informan ustedes con el sustento correspondiente de la universidad y es ahí cuando se activa el tema del cierre del programa. ¿De acuerdo? O sea, es absoluta flexibilidad porque efectivamente hay cosas que no dependen del estudiante, sino básicamente de la universidad. Lo segundo, el programa Reto Excelencia sí cubre, dentro de los montos previstos, también los grados de mejoramiento del idioma. ¿Por qué? Muchas universidades, o algunas de ellas, te dan la carta de admisión, porque has cumplido todo, pero tu nivel de idioma requiere un mayor nivel. Y para eso lo que algunas tienen es prever un sistema local de inmersión y especialización en el idioma. ¿Eso también lo puede cubrir Reto? También lo puede cubrir Reto. Claro, tiene que ser la universidad porque la idea es que esa evaluación luego está a cargo de la universidad y termines cumpliendo. Si no pasas, no vas a poder iniciar tus clases. O sea, tienes que cumplir o no cumplir, de todas maneras cumplirlas, ¿no? Personalmente yo no puedo decir, ¿sabe qué? Por ejemplo, ¿no? Mis clases empiezan el 30 de septiembre. No puedes. Tú tendrías que asumir eso como parte. Entonces, digamos, ya, yo necesito, por decirte, 2 semanas, ¿no? O 2 semanas antes del inicio de clases para buscar el alojamiento y todas esas cosas. O sea, yo necesariamente tengo que salir el mismo día que señala mi fecha de clase. No, es otra cosa eso. Entonces, o sea, tu pregunta inicial, entiendo, era, ¿me pueden cubrir, pueden financiar programas de especialización en el idioma? Sí. Segunda pregunta, ¿cuándo es que tengo que trasladarme? En promedio yo estaría pensando en unas 2 semanas antes de iniciar las clases, porque tengo que instalarme, tengo que conocer cómo voy a llegar a tal sitio, dónde ubicar una zona segura, entre otros. Ahí también nos ayudan nuestros estudiantes, porque ellos dan recomendaciones. Como ellos han estado en varias universidades, nos dicen, recomiendo esta zona es mejor, va directo, hay un metro que va de frente, te recogen, o sea, eso es parte de la información que podemos alcanzarles, ¿no? Siguiente pregunta es acerca de la línea de carrera.
O sea, creo que hay un plazo para que las entidades públicas, digamos, cambien el estado, por ejemplo, de los CAS hasta el 2018, 2019, creo que he escuchado, y hay una especie de línea de carrera. ¿Hay algún mapeo del estudio que se va a seguir en alguna universidad que haga, que facilite que cuando termine pueda ser, digamos, promovido de un CAS a un contrato permanente, ¿no? Ese es uno. Y lo otro es acerca de, hay universidades que están creando plataformas virtuales a nivel mundial. Las universidades, el MIT, Harvard, Stanford y otras más, ¿no? Entonces, ¿ustedes tienen previsto de alguna otra manera aprovechar estas plataformas y hacer que la persona, el servidor público, también pueda trabajar y estudiar al mismo tiempo? A tu segunda respuesta es no. O sea, en ese momento no, los próximos años no. O sea, la lógica de este programa es, y así una opción clarísima, es que la persona viaje. Y la persona viaje y se dedique a estudiar. Creemos que es lo mejor que le puede suceder a una persona. Aquella persona que trabaja y estudia, digamos, sabemos todos, los que han hecho maestrías acá, en las noches no rendimos si no estamos al 100% ahí. Entonces, no es la lógica de la que tenemos. Nosotros acá en la escuela nos encantaría poder hacer todas nuestras actividades en el día y en la noche se vayan a su casa a descansar. No es posible, hay muchos problemas, pero el rendimiento de cualquier persona en la noche no es lo mejor y por lo tanto sí lo que queremos es un tiempo completo estudiando allá en otro país, el aprendizaje estará en otro país, de repente en otro idioma. Entonces esa es la apuesta y no vamos a tener por lo menos esa discusión, sino de repente dentro de algunos años o cuando los dos nos hayamos ido de servir. La segunda cosa era, ya me olvidé. Digamos, eso es un proyecto de ley, lo que has escuchado es un proyecto de ley, digamos, presentado por un congresista, no estamos de acuerdo con eso, creemos en el concurso y estamos seguros de aquella persona que ha pasado por una experiencia como la que estamos viendo, es muy probable que las posibilidades de ganar los concursos sean mucho más digamos, real que otras personas que no han salido, pero digamos, no hay ninguna posibilidad en ese momento, por lo menos en nosotros, por parte de nosotros, de que el regresar de algún país, eso signifique, digamos, entrada directa, no nos parece. Lo que sí creemos es en el concurso, porque eso es lo que estamos promoviendo a nivel de todo el país. Y buenas noches. Ante todo, agradecerles por la iniciativa y la oportunidad que nos dan a todos los trabajadores del Estado. Dos consultas. Reincidiendo en los trabajadores bajo la ley 728, la licencia que nos otorgarían, ¿no?, de solicitarla, prevalece esa ley, de verdad que desconozco, que están obligados a permitir a los trabajadores bajo la 728 las facilidades por el tiempo, ¿no?, que dure la maestría, prevalece sobre el reglamento interno del Estado. Dos, supongamos que yo regreso de finalizar la maestría y me reincorporo a la institución donde estoy, ¿no?, bajo la 728, ¿ya? Y luego de, digamos, 8 meses, dejo de trabajar en esa institución y me voy a trabajar a provincias, ¿no? Entonces, ese derecho, ¿no?, de descuento ya pasaría a ser por los… O sea, como no estoy continuamente bajo esos 12 meses en una institución X y paso a laborar a la siguiente, ¿podría acogerme a las facilidades que dan para trabajar en instituciones al interior del país?
O sea, lo primero es, en el tema de la licencia, digamos, la ley va a primar sobre el reglamento, cualquier reglamento interno, ¿no? Y lo segundo es, digamos, en todo caso sería proporcional. O sea, decir, no es que estoy trabajando en este momento en una zona de pobreza, digamos, en ese momento, y he trabajado 11 meses, 29 días en Lima, digamos, no, tiene que ser proporcional, ¿no? Buenas tardes, gracias por la oportunidad. Tengo dos consultas. Una es acerca, en el caso de que uno ha obtenido un préstamo para una maestría por Pronavep, uno puede calzar este beneficio. Y otro es si uno ha trabajado en entidades públicas, 4 años acumulados, pero de repente ha trabajado 2 años y medio, luego en privada 1 año y después ha retornado. ¿No hay un lazo de tiempo? ¿Es indiferente? Sí, no es ningún obstáculo que hayas tenido alguna otra beca de Fulbright, Pronavec o cualquier otra, ¿no? O sea, esto no es impedimento. Tu vínculo es con el programa directamente. Y lo segundo, tampoco, no hay ningún problema con el otro. Buenas noches. Mi pregunta es respecto al sexto requisito que dice no deben tener un reporte crediticio negativo. ¿A qué rubro se refieren? Porque a veces tiene los reportes, ¿no?, que saca la SBS, tienen el rubro de entidades del sistema financiero, entidades comerciales, por ejemplo, de servicios, ¿no?, de telefonía, etcétera, ¿no? O sea, debe ser totalmente impecable porque, bueno, más de uno puede haber tenido un reclamo que te reportan por un recibo de 1 centavo, pues, si estás en la categoría de recibos impagos, ¿no? Y bueno, o a veces puedes tener un reclamo que todavía está en proceso por un reporte indebido, pues, ante que el banco lo hizo, ¿no?, y no debió hacerlo, ¿no? Eso ustedes lo consideran, ¿no? De repente sí, ¿no? Hasta el tiempo que lo limpien, digamos, o sea, ya 6 meses, 1 año, de repente se nos pasa, ¿no? ¿Cómo lo toman en cuenta ese tipo de cosas? De hecho, no hemos tenido casos de esa naturaleza, pero naturalmente si hay un sustento que evidencia una calificación arbitraria, naturalmente podemos evaluarlo, ¿no? No veo ningún inconveniente. Racionalidad, ¿no? Claro. Ah, bueno, ok, gracias. Hola, buenas noches. Mi consulta es sobre el monto del préstamo. El monto del costo de la universidad es demostrable, ¿cierto? Los otros montos, viáticos, estancia, todo eso también tiene que ser demostrable, o yo puedo, por ejemplo, pedir para los 2 años los $100.000. No, ahí te explico. Lo que tenemos es un tarifario, digamos, por país, y por continente y por país. Y esto coincide con los sistemas de beca en Latinoamérica y en Perú. Entonces lo tenemos en dólares, que más o menos es entre $1.500, $1.800 o euros, ¿no?, dependiendo de la ciudad. Entonces eso sí está aprobado, toda esa información en detalle según la ciudad está en la web. Hay un tarifario allí aprobado y es sobre esa base que ustedes piden. Ahora, ¿yo tengo que demostrar mis gastos? No. Te damos este monto y sobre esa base tú no tienes que rendirlos, tú los gastas. Ok. ¿Qué tal? Buenas noches. Una pregunta sobre el tema de la condonación. Quería saber si es que, por ejemplo, estos meses, ¿no?, con el cual ustedes hacen la escala del 25%, 50% de la condonación, ¿son continuos o también puede ser acumulados? Por ejemplo, pasa de que a veces los CAS no todos tienen el contrato por 1 año, ¿no? Puede ser menos, 9 meses. Y otra pregunta también, el hecho de estar aquí en Reto Excelencia, de ser beneficiario, ¿te impide, por ejemplo, obtener otros beneficios como beca Presidente de la República, por ejemplo? Esas son mis preguntas. No existe ningún tipo de limitación, era más o menos la pregunta que nos hacían por aquí. O sea, puede ser o antes allá o después acá, no hay ningún inconveniente. Y la primera pregunta era… O sea, la primera es, digamos, comienza el compromiso de pago y tú sigues. O sea, no sabemos exactamente dónde estás. Para la condonación sí nos interesa, digamos, dónde estás. Por ejemplo, hay una persona que vino y no se ha logrado reenganchar en el sector público y ha estado, digamos, en varios trabajos, digamos,
lo que tiene que hacer es pagar el monto mensual al cual se ha comprometido, como en cualquier otro lugar, ¿no? Solo que como son 10 años, en el mejor de los casos, digamos, obviamente los montos son totalmente pagables, digamos, ¿no? Pero no es que veamos si es que en ese momento estás desempleado, porque si no, digamos, sería muy fácil, ¿no? O sea, me desempleo solito y ya no pago más. Entonces, uno sigue pagando constantemente, ¿no? Otra pregunta también, por ejemplo, yo trabajo en la Defensoría del Pueblo. Por ejemplo, si yo lo que quería saber, por ejemplo, a mí me gustaría acogerme al 100%. Trabajo en la Oficina Defensorial de Lima, entonces imaginemos que sea luego ya de haber terminado mi posgrado, 24 meses que me hace acreedor el beneficio del 50% del saldo restante. No obstante, si yo me quisiera acomodar al 100% y me pido, por ejemplo, mi traslado a la oficina de Huánuco, Huancavelica, Apurímac, por ejemplo, es válido, pero tendría que ser 3 años más, o sea, sumarle 36 meses adicionales a los 2 que hice acá en Lima, o puede ser los 12 meses y acumulado todo. Eso es lo que quería saber. No sé si me entendieron. Sí, te entendimos, claro que sí. O sea, son el ejemplo de esos sistemas de taxi, que vas pagando el taxi con el gas que le pones, es perfecto. Porque tú vas trabajando con el taxi, lo vas trabajando. Entonces igual tú vas trabajando todos los días en tu entidad pública y vas pagando cada mes lo que corresponde a tu cuota. Y cuando cumples 12 meses, automáticamente ya cumpliste el requisito y solicitas y automáticamente se te condona el 25% del saldo. Tú trabajas 12 meses más y puedes solicitar allí el 50% del saldo. Ahora tú dices, pero yo ahora puedo pedir un traslado. Nada, solamente ya en juego tú estás en el tercer año, o sea, con los 36 meses. Es decir, del mes 25 al mes 36. Y te vas por ese periodo a una entidad del interior del país y no tenés ningún problema. Vas a subir la condonación al 100%, ¿no? Buenas noches. Solamente quisiera que el señor León nos comente referente a lo que observó de la señorita que fue captada por el Banco Mundial. ¿Qué ocurre con la deuda, ¿no?, en estos casos? Es un crédito. Por eso es que hay una calificación, por eso es que se evalúa el aval, se evalúa la capacidad financiera del acreedor, es un crédito. Entonces, lo que ella hizo fue, primero retornó a Lima, cumplió los 30 días, retornó y dijo, bueno, yo no quiero acceder al tema de los 6 meses, o sea, yo voy a empezar a pagar desde hoy día. Y hizo su pago, incluso adelantó algunas cuotas y luego se fue y paga mensualmente desde allá, encargó a alguien, ya no sé exactamente qué hace, pero ella cumple con su crédito, ¿no? Y lo que decía Juan Carlos, o sea, el 0%, tenemos 0% de morosidad. Yo creo que esto es muy bueno, porque el sistema demuestra que no requieres darle el crédito para especializarse a alguien que tiene mucho dinero. No. Alguien que no necesariamente gana mucho, accede a este tipo de mecanismos y finalmente su nivel de empleabilidad se incrementa y va a poder colocarse en una entidad con mejores condiciones, la estadística así lo demuestra, y a partir de allí cumple con sus mensualidades tal cual. Y se desvincula porque tiene 10 años, en muchos casos lo hacen solamente en 4 años. Entonces, las condiciones favorables están dadas por todos lados. Tasa baja, todo lo que hemos dicho. Ya lo que sigue a continuación es un nivel de responsabilidad creyendo en el gran objetivo que es profesionalizar el servicio civil. Que el caso de esta compañera del que entró a trabajar al BID es el caso que nos encanta, no. O sea, digamos, no porque nos hubiera gustado que regrese al Perú y que estuviera por lo menos 2 años en el Perú, digamos, y que trabajara para el Perú. Digamos, ¿es el riesgo de este programa? Sí. Y en eso, ¿cuál es el confort que tenemos en eso? ¿Cómo nos confortamos con eso? Es decir, bueno, hemos apoyado que una peruana tenga una capacidad mayor y en algún momento de su vida, digamos, hará un servicio lo que nos gusta, en realidad no, o sea, lo que quisiéramos y la idea de esto es funcionarios públicos que acceden
servidores públicos que acceden y que puedan regresar al Perú justamente para poder trabajar. Pero, digamos, igual puede regresar alguien y se va a trabajar al privado. ¿Es posible? Sí, es posible. ¿Va a pagar su crédito? Sí. Sí. Pero no es lo que quisiéramos, no, pero, digamos, también nuevamente creemos que estamos aportando al país de alguna manera, ¿no? Permíteme, Juan Carlos, 2 minutos con este tema, ¿no? Porque es una chica, es un caso especial realmente, ¿no? Esta chica estudió en Seijas, estudió en Iquitos, ella es de Loreto, estudió en una escuela pública y hace unos años estudió economía en la Universidad Católica, se vino a Lima. Terminó economía, empezó a trabajar en una entidad pública y aplicó a una universidad de los Estados Unidos, muy rankeada. El sistema de la universidad comprendía un periodo de pasantía en una entidad que puede ser pública o privada, y le tocó irse al Banco Mundial. En el Banco Mundial la vieron y le dijeron, después de tus prácticas te puedes quedar 6 meses, obviamente la estaban midiendo, y después de los 6 meses inmediatamente le dijeron te quedas. Retornó a Perú a ver todo el tema de las cuentas, y me queda claro que esta chica, con el nivel de identificación territorial que tiene, va a retornar. O sea, su meta es, yo voy a especializarme unos años, pero voy a regresar a trabajar por Iquitos de todas maneras, ¿no? Entonces, claro, es un poco la lógica de cuánto ella, o sea, tiene el objetivo de la experticia afuera y la tiene clara. Ahora, estamos hablando vía streaming a las zonas del interior del país, ¿no? En nuestros casos, que hemos estudiado en Lima y estamos muy afincados, digamos, desde el colegio, la universidad, etcétera, nos podría costar un poco más. Luego, el caso de nuestra amiga de la Defensoría nos decía, yo pido el 3er año para irme allá. Efectivamente, es posible. Pero, ¿se imaginan lo que pasa con los amigos que nos están viendo vía el streaming? Porque ellos ya están allá y su arraigo es local. Entonces, para ellos, el tema del 75 o el 100% es casi seguro. Por eso es que es importante que este tipo de mecanismos están pensados no solamente en mejorar las capacidades individuales, sino también mejorar las capacidades de las instituciones públicas del interior del país a su vez, ¿no? La última pregunta, por favor. Gracias. Bueno, tengo unas cuantas dudas. Con respecto al aval, ¿hay un límite de edad para él? ¿Ninguno? Lo que pasa, bueno, en mi caso, por ejemplo, estaba pensando en mis padres son un poco ya mayores, entonces no habría ninguna restricción en ese caso. De hecho, en muchos casos los padres son avales. Ok. Después, con el tema esto de la condonación, ¿tengo que insertarme inmediatamente en una entidad del sector público o, digamos, después de 3 años, primero llego al sector privado y al 3er año recién me inserto al sector público? ¿Al 4.º año puedo aplicar al 25% de lo que quede en ese momento? Así es, del saldo de la deuda, correcto. O sea, en cualquier momento de la vida del crédito. Así es. Okay. ¿Y el préstamo en qué moneda se da y en qué moneda se paga? Lo pusimos en la lámina. Todo el crédito es el crédito con ustedes, con la tasa del 5% es en soles. Pero el crédito que finalmente, la conversión va a ser o en dólares, dependiendo de la universidad, o en euros, de ser el caso, ¿no? Y las tasas, bueno, el tipo de cambio que aplican es lo que está, digamos, en el contrato. Bueno, lo que se publica en la SBS, BCR. Así es. ¿No? Ok. Gracias. Bien, agradecemos a los señores Juan Carlos Cortés, Cristian León, Eloy Munive y al público presente por su participación esta noche. Al público asistente y a quienes nos siguen vía streaming, los invitamos a ingresar al sitio web del programa www.retoexcelencia.gov.p. También pueden descargar el app de Reto Excelencia disponible en Google Play para el sistema operativo Android.